Agradecidos a Dios por esta nueva oportunidad, continuamos con nuestro estudio bíblico del libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos o continuamos con el capítulo 16, pero ahora estamos en su quinta parte. Por lo tanto, habíamos revisado ya anteriormente lo que había pasado con Pablo y Silas, y en los versículos 19 al 24 vemos que son aprendidos, azotados y encarcelados por liberar a la muchacha de la posesión demoníaca. Entonces, por ellos hacer un bien, fueron castigados. Es allí precisamente en donde la palabra de Dios declara: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, porque esta muchacha era utilizada por ciertas personas con relación a lo que ella estaba haciendo. Esto explica por qué Pablo y Silas fueron tratados tan mal. Los amos de la muchacha poseída por el demonio no tenían interés alguno por la muchacha o por ayudarle o por sacarle de esa situación. Al contrario, era porque en la habilidad que ella tenía, ellos estaban explotando su posición demoníaca por una ganancia, por el dinero que esto producía. eh, entonces ellos se convirtieron en prosenetas, ocultistas, prostituyéndola espiritualmente a esta muchacha. Allí vemos precisamente cómo la palabra de Dios también declara, dice que pretendieron a Pablo, o prendieron, perdón, a Pablo y a Silas. Ellos les tomaron prisioneros a Pablo y a Silas. Entonces, ¿qué fueron ellos señalados? No solo porque eran líderes del grupo evangelístico, sino también por su apariencia. Y es algo muy importante que aquí nosotros debemos notar. La apariencia hace que muchas personas actúen de manera diferente. Ellos eran evidentemente judíos. ¿Por qué? Por su manera de hablar, por su manera de vestir y por todo lo que ellos estaban realizando. Esto es indicado por cómo aquellos hombres iniciaron su acusación. Recordemos que allí estos hombres, dice, siendo judíos, entonces el momento en que les tomaron prisioneros, el momento en que les acusaron a ellos, consideraron sin ninguna duda de que eran judíos. Y vamos a ver más adelante el trato que ellos tenían precisamente por no ser ciudadanos romanos. Recordemos también aquí que tanto Lucas, el doctor Lucas, era un gentil, él no era judío. Timoteo solo era mitad judío porque sus padres, ¿no es cierto? Su madre era judía, pero su padre era gentil. Pablo y Silas se veían en cambio como judíos, pero tanto Pablo y Silas tenían la ciudadanía romana. Entonces aquí vemos exactamente la objeción de que estos hombres eran judíos es aún más interesante si tomamos en cuenta que toda la comunidad judía en Filipos era pequeña. ¿Qué queremos decir con esto? Que era muy fácil darse cuenta de que definitivamente ellos no eran judíos. Sin embargo, aquí, como mencionábamos, la apariencia les hizo pensar, no, ni siquiera dudaron de la procedencia de ellos. La palabra de Dios también declara en estos versículos mencionados: alborotan nuestra ciudad, mencionaban ellos, los que les acusaban, aquellas personas que fueron perjudicadas en sus ingresos, dice, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Mire la acusación o la diferenciación que ellos hacen. Entonces, sus acusaciones eran extremadamente vagas, sin sentido. Solo acusaron a Pablo y a Silas de ser problemáticos,
cosa que eso podía corregirse. Sin embargo, pero esas vagas acusaciones fueron suficientes. ¿Para qué? Para hacer lo que ellos querían, porque tanto el pueblo como los magistrados tuvieron prejuicios contra estas dos personas, Pablo y Silas. Tuvieron prejuicios, ¿por qué? Contra ellos por la apariencia judía, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, y porque asumieron que Pablo y Silas simplemente no eran ciudadanos romanos. Esto les complicó muchísimo, desde luego, pero sin embargo esto ya les produjo el castigo y el flagelo que ellos recibieron. En el Imperio Romano había dos leyes muy diferentes. Esto también es necesario que nosotros entendamos por qué actuaron de esa manera y cómo ellos no mencionan absolutamente nada. Me refiero a Pablo y Silas, porque probablemente no tuvieron la oportunidad de explicar o no les dejaron explicar. Simplemente por esa apariencia fueron tomados prisioneros creyendo que estos eran judíos. Entonces decíamos que una para los ciudadanos del Imperio Romano, una ley, una forma de trato que tenían era para el Imperio Romano, y otra muy diferente para los que no eran ciudadanos romanos. Entonces, los ciudadanos romanos tenían derechos civiles específicos y eran respetados celosamente esta ley. Ahora, los no ciudadanos no tenían derechos civiles ni estaban sujetos y estaban sujetos a los caprichos del pueblo y los magistrados. Por lo tanto, si de esta manera actuaron precisamente por la apariencia, les trataron como que estos no eran ciudadanos romanos, y aquí implica algo muy grave, muy doloroso, y algo que ellos no podían imaginar. Como asumieron, y esta es precisamente la expresión que aquí nosotros utilizamos, no es que comprobaron, simplemente asumieron que Pablo y Silas no eran ciudadanos romanos. Se ofendieron porque estos hombres que eran obviamente judíos, acosaban a los ciudadanos romanos con su extraña religión sobre un Salvador crucificado. Así que el pueblo y los magistrados se sintieron libres de no solamente acusar, sino de abusar de Pablo y Silas, haciendo lo que a ellos les parecía. ¿Por qué? Simplemente y nuevamente mencionamos, asumieron que no eran ciudadanos romanos. Pero esto causó mucha dificultad, mucho problema. Hubo una gran indignación de que los ciudadanos romanos fueran molestados por supuestos vendedores ambulantes de una religión extravagante. Imagínense, solamente por su apariencia, solamente por su poder, solamente porque ellos estaban siendo perjudicados, hicieron todo esto. A esas personas se les tenía que enseñar a conocer su lugar y no molestar a sus superiores. Este es un comentario de Bruce, porque definitivamente no tenían bases como para tratarles de esa manera a estos dos hombres que estaban proclamando la palabra de Dios. También se menciona en la Biblia y dice allí, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel. Imagínense aquí cómo ellos proceden por esta suposición. Después de haber sido severamente azotados, Pablo y Silas fueron encarcelados en condiciones de máxima seguridad. ¿Por qué? Declara allí la palabra de Dios, dice, mandando al carcelero que los guardase con seguridad en el calabozo de más adentro. Les aseguró los pies en el cepo. Entonces,
no había ninguna posibilidad de que ellos escaparan y fueron, como mencioné, tratados como una basura. Entonces, la tradición legal judía daba un número máximo de golpes que se podían dar al azotar a una persona. Recordemos que aquí dice que fueron azotados mucho. Y dentro de lo que nosotros tenemos, sobre todo en el libro de Deuteronomio, ahí menciona exactamente que en base a los castigos no podía, o a las acusaciones, no podían ser azotados más de 40 azotes. Tal es así que se utiliza el término justamente 40 menos 1. Solo que esto ni siquiera lo respetaban los romanos. Entonces decíamos que la tradición legal judía daba un número máximo de golpes que se podían dar al azotar a una persona. Pero los romanos no tenían este límite, no les interesaba. Solo sabemos que Pablo y Silas fueron severamente azotados. Pablo después escribió precisamente en relación a todos estos castigos acerca de su vida. Allá en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, 23, declara que en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Eso lo declara Pablo en su segunda carta a los Corintios, indicando exactamente que ellos no respetaban tal situación. Después de tan tremenda paliza, después de haberles flagelado sin consideración, fueron puestos en condiciones incómodas. Dice allí, ¿no es cierto? Y declaramos literalmente, les aseguró los pies en el cepo. Estos cepos tenían más de 2 agujeros para las piernas, las cuales podían ser forzadas a separarse de tal forma que causaran incomodidad y dolor insoportable. También es un comentario de Bruce. Incluso en su dolor, y aquí vemos exactamente la actitud, la forma, el comportamiento de estas dos personas, de Pablo y Silas. Dice aquí que incluso en su dolor, Dios no estaba lejos de Pablo y Silas. Aquí el escritor Tertuliano menciona lo siguiente. Esta frase dice así: las piernas no sienten nada en el cepo cuando el corazón está en el cielo. Imagínense entonces, a pesar de todo lo que ellos pasaron, definitivamente, y menciona en el versículo 25, Pablo y Silas cantan en la prisión. Pablo y Silas alaban a Dios a pesar de todo ese maltrato injusto que ellos recibieron. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, a pesar de que habían sido arrestados, azotados y encarcelados por hacer el bien. Pablo y Silas estaban llenos de gozo y entonaron alabanzas a Dios. Parecía que nada los detendría a alabar a Dios. Queremos hacer aquí un comentario en relación a la actitud o a la reacción que una persona puede tener a pesar de ser maltratado, a pesar de haber sido acusados eh, de algo que no habían cometido, a pesar de solamente ellos hacer el bien. Injustamente fueron azotados, maltratados, encarcelados y puestos en un lugar en donde no era nada humano. Sin embargo, allí precisamente ellos levantan su voz para adorarle al Dios Todopoderoso que ellos sentían, y como habíamos declarado esa frase de Tertuliano, ¿no es cierto? Que a pesar de tener sus piernas en el cepo, ellos tenían su corazón en el cielo. Hasta aquí nosotros llegamos con este estudio bíblico de esta semana. Dios permita, continuaremos la próxima semana. Bendiciones.